Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, y luego vamos a orar. Dice así: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Vamos a orar. Oh Dios eterno, tú que habitas en las alturas de los cielos, eres un Dios 3 veces santo, un Dios que creaste todo cuanto existe, hiciste a los hombres rectos, perfectos, pero caímos en pecado y ese es el estado en el que nos encontramos. Permítenos estudiar este tema, Señor, para conocer algo más, no solo del pecado, sino también de tu gracia, tu misericordia. Te pedimos esto por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muchos hermanos en nuestros días creen que el hombre nace siendo bueno. Creen que el hombre nace siendo fundamentalmente una persona buena. De igual modo, muchos creen que el hombre tiene la capacidad de ser moralmente bueno o moralmente malo. Pero la realidad es que la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que el hombre tiene fundamentalmente un corazón malo. Que la naturaleza del hombre no regenerado es malo. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En este capítulo los escritores de la Confesión desglosan el tema de la caída del hombre. Y lo desglosan a través de 5 párrafos, y como hemos estado haciendo desde que iniciamos este estudio de la Confesión, vamos a ir estudiando párrafo a párrafo para ver su contenido. Si tienen su copia de la Confesión, vayan allí al capítulo 6 y pueden ver que el párrafo 1 dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubieran guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coerción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, por lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. ¿Qué vemos en el contenido de este primer párrafo? Bueno, primero podemos ver el contexto de la caída. El contexto de la caída. Dice este párrafo que Dios creó al hombre recto y perfecto. Adán y Eva fueron creados rectos y perfectos, sin mancha, sin pecado. Ellos fueron creados con una integridad moral perfecta. No había en ellos pecado alguno. Ahora también vemos que a Adán y a Eva se les dio una ley que, si habría de ser cumplida, les preservaría en ese estado de perfección. Dios le dio una ley justa, dice la Confesión, una ley justa que hubiera sido para vida si la hubieran guardado.
Esta ley, hermanos, como se describe en otros lugares de las Escrituras, esa ley escrita en nuestros corazones, no es otra cosa que la ley moral de Dios, la misma ley que luego se le diera a Moisés en el monte Sinaí, o como comúnmente conocemos los 10 mandamientos. Ahora, no solo les dio esa ley escrita en sus corazones, sino que también les dio un mandamiento. Les dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso establece el contexto en el cual la caída ocurre. Un hombre y una mujer hechos perfectos, a quienes se le había dado una ley y un mandamiento para preservarlos en ese estado de perfección. Lo segundo que vemos en este primer párrafo es que los escritores de la confesión nos presentan el tiempo de duración de ese estado de perfección. Y ellos dicen que el hombre no la honró por mucho tiempo. La caída de los primeros padres, la caída de nuestros primeros padres sucedió muy pronto. Ahora, ¿qué tan pronto sucedió? ¿Por cuánto tiempo ellos se mantuvieron en ese estado de perfección? Bueno, eso no lo sabemos. Algunos, como Lutero, argumentan que Adán y Eva pecaron el primer domingo de la creación. Pero eso es simplemente una especulación. No podemos saber exactamente el momento en el que ellos pecaron. Obviamente podemos deducir que su primer hijo, Caín, nació siendo ellos pecadores. Y eso nos puede dar hasta cierto punto una cierta referencia. Y comparado con la vida de Adán, nos podemos dar cuenta de que en realidad su estado de perfección no fue tan largo. No sabemos cuándo, pero la caída ocurrió en muy poco tiempo, lo cual es una tragedia. En tercer lugar, los escritores de la confesión nos presentan el medio por el cual la caída ocurre. Dice que usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán. Esos fueron los medios utilizados para que la caída ocurriera. La caída vino como resultado de la tentación de Satanás, que fue traída a la mujer, y él utilizó a una serpiente para tentar a Eva. Y luego Eva fue utilizada para seducir a Adán. En cuarto lugar, vemos la forma en que se produjo la caída. Dice la confesión que la caída ocurrió sin coerción. Sin coerción. En otras palabras, nadie obligó a Adán y a Eva a pecar. Ellos transgredieron la ley de Dios voluntariamente. Voluntariamente. Adán y Eva no fueron retenidos en contra de su voluntad, ni mucho menos fueron víctimas de las circunstancias. Satanás no les obligó a pecar, Satanás los tentó para que pecaran. Los sedujo para que pecaran, pero ellos pecaron voluntariamente. Cosa que nos lleva a aclarar mucho de lo que nos dicen hoy sobre que el diablo me hizo pecar. El diablo me lo hizo hacer. El pecado ocurre en nuestra vida voluntariamente. Pero hay algo de la naturaleza caída del hombre que no puede hacer otra cosa que no fuera pecar. Adán y Eva pecaron voluntariamente. Esa fue la forma en la que se produjo la caída. En quinto lugar, vemos la naturaleza de la caída. Dice, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado. Ellos violaron un mandato. La caída fue el resultado de una transgresión de la ley, una violación de la ley. En otras palabras,
Nuestros primeros padres pecaron cuando cometieron un crimen. Violaron una ley estipulada por Dios, establecida por Dios. No se trató que de repente ya a Dios no le caía bien a Adán y Eva. No se trató de que ellos hicieran algo dentro de su libertad o hicieran algo que, aunque no fuera pecado, a Dios no le gustó tanto. Dios dijo, bueno, yo lo hubiera hecho diferente y por eso ocurrió la caída. No, hubo una transgresión de una ley establecida por Dios, una violación de la ley, un crimen. Y esa es la naturaleza del pecado, la violación de la ley de Dios, la violación de los mandamientos de Dios. En sexto lugar, vemos la sustancia de la caída. La sustancia de la caída. ¿Qué fue exactamente lo que Adán y Eva hicieron? Algunos creen que el acto de pecado que hundió a la humanidad en la ruina fue el acto sexual. Hay personas que creen eso. Pero hermanos, esto no es bíblico. No hay tal cosa como, no se dice tal cosa en las Escrituras. De hecho, Dios ordenó a Adán y a Eva a que se multiplicaran. Y eso requería las relaciones íntimas entre ellos. El acto específico que hundió a la humanidad en la ruina no fue el acto sexual, fue el acto específico de comer de una fruta que Dios había prohibido. Comer de una fruta. La violación de la ley era: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y ordenó el Señor a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa fue la regla, ese fue el dictamen. Y violaron esa ley al comer de ese fruto prohibido. En séptimo y último lugar, vemos en este primer párrafo el decreto de la caída. El decreto de la caída dice: lo cual agradó a Dios permitir. Lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado por el propósito de que fuera para su propia gloria. Y una vez más aquí, los escritores de la confesión nos vuelven a la soberanía de Dios, al control de Dios. Nos vuelven, como vimos en capítulos anteriores, a recordar el hecho de que Dios está en control de todo lo que ocurre en el mundo, incluyendo la caída. Fue ordenado por Dios, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. El Señor decreta todo lo que ha de ocurrir, y eso lo vimos en el capítulo 3, cuando hablamos del decreto de Dios. Y los escritores de la confesión nos regresan una vez más a ese principio bíblico. En segundo lugar, allí en el párrafo 2, vemos lo que podemos titular el pecado representativo. El pecado representativo. En este párrafo se nos habla de la extensión de la caída. Aquello que ocurrió en el Edén no solo afectó a Adán y a Eva, sino que también tendría un impacto sobre todos sus hijos. Vayan allá los que tengan su copia de la confesión. En el párrafo 2 dice: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado,
y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Siendo Adán representante de la raza humana, cuando él pecó, todos nosotros pecamos con él. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vayan allá. Romanos capítulo 5, versículo 12. De cada párrafo de este capítulo de la confesión podríamos hacer toda una serie. Estamos haciendo un vuelo de pájaro, no podremos quedarnos y estudiar esto exhaustivamente. Pero quiero que vean aquí cómo la palabra de Dios es clara. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos con él. Había un elemento representativo de parte de Adán. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Debido a la desobediencia de Adán, la raza humana cayó en un estado de separación y muerte. Separación de Dios y muerte. Ahora, puede que alguien diga, pero esto parece injusto. Esto parece injusto. Adán peca y todos nosotros somos arrastrados con él. Lo primero que debemos decir hacia esa pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú, oh hombre, para poner a Dios en el banquillo de los acusados y decirle que lo que Él ha dicho y ha determinado es injusto? Por otro lado, también debemos preguntarnos, ¿qué tipo de ser humano creemos nosotros que dos pecadores pueden producir? ¿Acaso una madre y un padre manchados por el pecado pueden engendrar a hijos puros y sin mancha? Eso es imposible. Una vez que Adán y Eva pecaron y fueron manchados con el pecado, como dice la confesión, corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, todo su ser estaba manchado con el pecado. ¿Qué dos seres humanos como ellos podría producir? Pecado más pecado produce pecado. Ahora, por otro lado, debemos preguntarnos, ¿no fue un acto de representación lo que Cristo hizo a nuestro favor? Cristo en la cruz tomó nuestro lugar. Él vino a ser nuestro representante en la cruz. Murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Hagamos entonces la misma pregunta. ¿Es acaso eso justo? ¿Es acaso eso justo? Recibir el beneficio de la salvación y de la paz con Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Nuestra salvación está basada en el principio de la transferencia de culpa de una persona a otra. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su bondad. Que sin nosotros merecernos, aceptó la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Así como Adán representó en su desobediencia, así como Adán nos representó en su desobediencia, Cristo, el segundo Adán, en gracia, en misericordia, nos representó en su obediencia perfecta, en su muerte y en su resurrección.
Gloria al Señor por eso. El tercer párrafo nos habla entonces del pecado original. El pecado original. Los escritores de la confesión pasan de abordar lo que sucedió en la vida de Adán y Eva a considerar entonces el impacto de la caída en nuestras vidas. Miren lo que dice la confesión, párrafo número 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida. Está hablando de dos cosas. La culpa del pecado, la culpa de ese crimen cometido, nos fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. En primer lugar, vemos aquí en este párrafo la base del pecado. La base del pecado original. Vemos que Dios, como vimos, designó esa representatividad de Adán para toda la raza humana. Dios estableció que Adán sería nuestro representante. Eso es lo que dice la confesión, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. Y esa es la base del pecado original, la representatividad de Adán. Ahora, sobre esa base, dice la confesión que la culpa del pecado fue imputada. El crimen que él cometió se te ha imputado a ti, porque era tu representante. Su desobediencia ha sido imputada a ti. Pero no solamente eso, sino que su corrupción de alma y de cuerpo se es transferida a ti. Como vimos, dos pecadores no pueden producir a un hombre santo. Y esa, hermanos, es la esencia dual del pecado original. La esencia dual del pecado original. Somos pecadores porque se nos ha imputado una culpa, tenemos un mal récord, sino que también, no solamente eso, sino que también se nos transmitió una naturaleza corrupta. Esa es la esencia dual del pecado original. Una culpa y una contaminación. Una culpa y una contaminación. Nacemos con un récord malo. Nacemos con un historial de culpabilidad. Pero también nacemos con un corazón contaminado y depravado. Malo. Malo por naturaleza. No es cierto que los niños nacen siendo buenos y santos. No hay tal cosa. Ay, qué lindo mi angelito. Eso no es un angelito. No es un angelito. Que el Señor no venga en gracia común sobre ese bebé. Y tú como padre, si eres cristiano, no críes a ese niño en el temor del Señor. Y vas a ver cómo se desarrolla ese angelito. En cuarto lugar, el párrafo número 4 nos habla, vimos el pecado original, ahora vamos en el párrafo número 4, se nos habla del pecado real o activo. Pecado real o activo. Dice la confesión, de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal,
proceden en sí todas las transgresiones. Miren cómo los escritores de la confesión describen a la raza humana. Completamente indispuestos, incapacitados de hacer lo bueno. Es una naturaleza totalmente corrupta. Totalmente, mente, cuerpo, alma, todo está manchado con el pecado. Desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Todos los pensamientos del hombre continuamente a lo malo. Eso nos habla de la gracia de Dios para con este mundo. Porque si el Señor no viniera en gracia común y restringiera el mal, ¿en dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Dije esto anteriormente. Se han hecho estudios para ver cuáles son los peores hombres de la historia. Siempre salen los mismos dos. Primero, segundo lugar, quizá tercero, pero de ahí no pasan. Adolf Hitler y Judas Iscariotes. Para la humanidad, esos son los peores seres humanos que ha habido. Que el Señor no ponga su gracia común sobre la humanidad y restringe el mal para que, como tú veas, todos nosotros fuéramos Hitlers. Porque estamos completamente manchados con el pecado. No hay una molécula buena en el hombre. Cuando los teólogos, y bueno, debido a esa naturaleza corrupta, es de ahí que actuamos. La actividad pecaminosa del ser humano procede de ahí. Procede de dentro del corazón. Se manifiesta en nuestras actitudes, en nuestra vida. Y eso contradice esta idea de que el pecado y la maldad de la humanidad se da por el medio ambiente. Ay, es la crianza que le dieron a este muchacho. Ay, es que él nació en un hogar pobre. Ay, es que no tiene educación. Y los países, dale y dale dinero al departamento de educación y tratan de tirarle dinero al problema. Dale. Pueden salir todos graduados de Harvard y tienen una naturaleza corrupta. Y de ahí sale lo que son. Cuando los teólogos usan el término pecado real, no quieren decir que exista algún pecado que no sea real, sino que están más bien hablando de la puesta en acción del pecado. En otras palabras, hacemos lo que hacemos como pecadores porque eso es lo que somos, pecadores. De nuestra naturaleza sale lo que somos. Por naturaleza estamos indispuestos al bien. No queremos hacer lo bueno, no queremos seguir la ley de Dios. Por naturaleza, y no tenemos una naturaleza neutral. No es que somos neutrales. Es que por naturaleza no queremos hacer lo que Dios nos manda y queremos hacer lo malo. Romanos capítulo 8, versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ese es ahí el estado de los seres humanos, enemigos de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es enemigo de Dios, no se sujeta a la ley de Dios y no puede hacerlo. Su naturaleza está corrompida, no puede hacerlo. Ese es el pecado activo, se manifiesta, no puede hacer otra cosa. En quinto y último lugar, párrafo 5 de la confesión, entonces nos habla del pecado remanente. El pecado remanente. Dice así el párrafo 5 de la confesión.
La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida. La corrupción de la naturaleza, fíjense, recuerden que nosotros hablamos de que hay dos elementos en el pecado, la culpa y la contaminación. La naturaleza corrupta, y los escritores de la confesión aquí nos están hablando de una en particular, nos dice la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Porque los que son regenerados han sido limpiados de su culpa. Pero la corrupción de la naturaleza continúa. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Aunque hemos sido espiritualmente regenerados, en esta vida tenemos un remanente de pecado, del cual no hemos sido completamente libertados. Nacimos con una naturaleza corrupta, y no es hasta que pasamos por la experiencia de la muerte, y no será hasta que Cristo regrese por su pueblo que entonces todas las cosas serán renovadas, incluyendo nuestra naturaleza completa. Ahí seremos libertados por completo del pecado, cuando el Señor regrese o cuando muramos y estemos en su presencia. La corrupción que estaba en nuestros corazones al nacer permanece ahí hasta la muerte. La eliminación completa del pecado, hermanos, la eliminación completa, absoluta, ese ser renovado está reservado para la gloria. Ahora, si bien es cierto que el pecado es aún una realidad en la vida de los hijos de Dios, también es cierto que en la regeneración, en el nuevo nacimiento, los cristianos hemos sido libertados del yugo opresor del pecado. Tenemos una naturaleza corrupta, pero nosotros, los hijos de Dios, no somos esclavos del pecado. No debemos ser esclavos del pecado, no somos esclavos del pecado. Los hijos de Dios hemos sido por el Espíritu Santo capacitados para luchar contra el pecado. No somos capaces de vivir sin pecar, pero somos capaces de reconocer ahora el pecado, de reconocer el pecado en nosotros, de llamar a lo malo malo. No somos capaces de vivir sin pecado, pero hemos sido capacitados para combatir contra el pecado, para luchar contra el pecado. Y por la misericordia de Dios, y por la gracia de Dios, y por el amor de Dios, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para vencer el pecado. No somos capaces de hacer todo lo que quisiéramos hacer, pero tampoco somos totalmente incapaces. Romanos capítulo 7, versos 24 al capítulo 8, versículo 1 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. He ahí el conflicto, la vida cristiana. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ahora no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capacitados para poder andar en esta vida conforme al Espíritu. Hermano, gloria a Dios.
Gloria a Dios porque tenemos esa capacidad ahora de obedecer la ley de Dios. Hemos sido capacitados para amar la ley de Dios. Hemos sido capacitados para odiar nuestro pecado. ¿Esa es una realidad en ti, cristiano? Amas ahora la ley de Dios. Odias tu pecado. Tenemos un pecado remanente. Pero por la misericordia de Dios y por su gracia, ese pecado no tiene dominio sobre nosotros. Vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 6, versos 14 a 18. Romanos capítulo 6, versos 14 al 18. Inicia afirmando esta realidad nueva en Cristo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. La nueva vida en Cristo. Capacitados para luchar contra el pecado, para odiar el pecado y para amar a Dios y su ley. El Señor nos ayude. No nos quedamos solamente reconociendo el estado caído del ser humano, también tenemos que terminar viendo la gracia inmensurable de Cristo. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por tu misericordia para con nosotros, que no nos dejaste en la corrupción total de nuestro ser, sino que viniste por tu gracia y por tu misericordia y nos llamaste, nos rescataste, y ahora no somos esclavos del pecado. Danos la capacidad, Señor, de luchar por tu Espíritu contra el pecado remanente en nosotros. Que busquemos afanosamente la santidad, parecernos más a ti, Señor. Sé con nosotros el resto de lo que nos queda en este culto en la mañana. Desde ahora te pedimos que seas tú con tu siervo, que ha de predicar la palabra. Y que como iglesia en este día podamos regocijarnos en la misericordia que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Te pedimos esto en su nombre. Amén.